estáis? Muy Muy bien. bien. Maravilla, ya te conozco Isial, ya te conozco Neko, pero encantada de conocerte. Igualmente. Y enhorabuena por estos papelazos que habéis interpretado. Mi primera pregunta es, ¿cuál ha sido vuestro mayor reto en esta película? Empiezo yo súper rapidito. Para mí ha sido el euskera, porque es un tipo de euskera que yo no hablaba y me ha supuesto un trabajo gordo. Otro es el tratar de ver qué voz, qué movimiento, qué corporalidad tiene pues Mari, la diosa. Y no sé, la verdad que el resto, no sé qué más, no se me ocurre nada más. Mi mayor reto ha sido sobrevivir y no morirme en el rodaje, porque podía pasar cualquier cosa, te podías torcer un tobillo, te podía entrar una hipotermia. Entonces, como para verdaderamente trabajar muy bien el arco del personaje y poder sobrevivir a este rodaje, ha sido, bueno, mucho autocuidado, mucho cuidado por parte del equipo, y el mayor reto ha sido ese, ¿no? Como que el cuerpo siga a la mente y estar todos en sintonía en ese sentido, porque la película lo merecía y ha sido bastante deporte de riesgo y deportista de élite, un poco. Ha sido un poco eso, el mantener todo bien atado para llegar a término. Sí, para mí la transformación física de engordar, de ganar el músculo, aprender a montar a caballo, a pelear con espadas. Y luego diría que en rodaje ya emocionalmente plantear al personaje como una persona con una máscara muy fuerte, ¿no? Como un inquebrantable, pero que luego teníamos que ir dejando poco a poco migas, ¿no? Para que su transformación final fuera realista, ¿no? En ese viaje que hace de no creer a creer. ¿Y cómo ha sido para vosotros? ¿Qué os atrajo más de este proyecto, de esta historia? La envergadura épica, Sí. el que no se hagan proyectos así nunca y poder participar en esto, la propia historia, la transformación. Yo hablo de mi personaje, todo el viaje que hace me parece increíble porque pasa por tantos estados, está todo el rato intentando comprender el entorno en el que vive, y ya la historia me atrajo mucho, y la manera de trabajar de Paul también. A mí me atrajo el contar una parte de nuestra historia como pueblo, no solamente nuestra historia, la que ha sucedido en realidad, y la que está recogida en los libros, sino en cuanto a creencias, cultura, deidades, todo eso, y poder contárselo al mundo, porque somos un pueblo tan pequeño que somos bastante desconocidos y desconocidas. Entonces eso era una manera maravillosa de contar. Mira, y tenemos más, además. Claro, eso ¿vosotros creéis que se está perdiendo un poco las costumbres o mitos que llegan a oídos de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Y qué pensáis con relación a esto? Siempre corremos ese riesgo, ¿no? Es una historia que se repite constantemente. Siempre pasamos por eras en el que corremos el riesgo de perder toda esa sabiduría ancestral, y precisamente pues tal vez esta película pueda valer como otras muchas veces, ¿no? Siempre hay alguien que investiga, que recupera, que cuenta, y al final se va formando toda esta cadena, y ojalá esta película sea un eslabón más que pueda reconectar a la gente con todo este imaginario y con toda esta creencia. Hombre, yo creo que hay costumbres que está muy bien que se pierdan también. Que a veces parece que metemos todas las costumbres y tradiciones como una cosa nostálgica, ¿no? Y está genial deshacerse de algunas. Sí. Pero ser conscientes de que existieron también. Pero sí, de lo que hablas, en este caso, yo creo que es importantísimo. No sé si tengo tanto la sensación de que se esté perdiendo, al menos en nuestro caso, porque al ser un pueblo minorizado, la alerta es mayor todo el rato. Entonces, el valor que para nosotros tienen las historias orales, la mitología, el folclore, son sustanciales para la supervivencia de nuestra cultura, ¿no? Entonces, diría que sí se le ha dado mucha importancia, y creo que sí se ha dado un paso de testigo bastante sano siempre, ¿no? Lo que hacemos con las películas, lo que hicimos en Errementar y lo que hemos hecho aquí, lo que hicimos en Andía también y en otras muchas que tienen que ver con personajes más o menos reales, pero sí
con esos mitos de nuestra historia y cultura, sí es añadir un eslabón más, que es el de la imagen, el del cine, ¿no? El de esta cosa eterna que queda. Y creo que eso es muy importante. Sí, porque es muy poderoso. Claro. Y la última pregunta, porque después voy a pasar a un juego para ver cuánto... ¡Sí! ¡Bien! Me comentéis un poco sobre la música. Guau, a mí visualmente me ha parecido brutal la película. Yo no tuve la suerte, no sé si decirlo así, de estar en esos escenarios naturales rodando. Bueno, solamente en uno. Ellos han pasado por un montón, me imagino que con todo lo duro y lo maravilloso que tiene que ser eso. Pero verlo en la pantalla con esa luz, además, y decir, vaya paisajes que tenemos aquí. O sea, y mira cómo se ven en la película. Esa parte luce muchísimo y yo creo que no tiene nada que envidiar a las grandes superproducciones hollywoodienses hechas por un equipo humano con muchas ganas y mucha fuerza, pero bueno, con un presupuesto que no es de Hollywood, ¿sabes? Me parece que tiene mucho de poético. Y a mí yo me emocioné mucho al ver la película y ver, ibas viendo y era como, no sé. Cuando la ves en cine es súper envolvente porque es verdad que hay muchísima artesanía en todos los departamentos, en la música, en vestuario, Gorka Gómez con la luz también. Sí. O sea, es como que con lo mínimo sacar expandir y todo el potencial de los lugares, de la propia trama. Entonces, creo que yo al menos todavía cuando la veo en cine digo, ostras, qué bien casado está todo esto, porque hay tantas personas haciendo un trabajo tan pequeñito, tan artesanal y tan local, ¿no? Que está todo bien agarradito y después todo esto implosiona y sale de la pantalla y ¿qué has hecho, Paul? Sí. Sí. Muy bien, de verdad, yo encantadísima con la película. Y ahora vamos a pasar a este rápido juego. Es un cuestionario, mitología vasca, para ver cuánto recordáis. Uf, sabéis. a ver. Que sabéis todo. Aquí los pillas. Vosotros, Primero, son 4 preguntas nada más. Si te vas de la cueva de Mari, ¿cómo tienes que hacerlo? Sin darle la espalda. Jamás. Iba a decir exactamente lo mismo. No. ¿Lo sabías, Eneco? Sí. Por supuesto que sabía. no. ¿No sabías? Sí. No se le puede dar la espalda. Las historias orales en nuestra cultura son Es muy Niri importantes. Vizcarra de Monsi. Eguía da, si me lo dices, es verdad. En la película. Segunda, muy bien. Va un punto. ¿Dónde tienes que mirar para distinguir a una lamia? A los pies. Claro. Básica. Sí. He dicho un poco antes, ¿eh? Es verdad. Sí, Foto sí, finish sí. para Eneco. Vamos. Falta el... Otra tercera. ¿Qué día eligen Mari y su esposo para tener relaciones? Viernes. ¿Por qué? ¡Benetan! ¿Por qué El viernes? Los viernes porque su Goy le va a peinar todos los viernes. Peinar. Y entonces se crean las tormentas. No te Claro. creo. Sí. Esa sí que no me la sabía. Me encanta. No Es el tenía día ni de las idea. brujas y se producen grandes tormentas. Perfecto. El viernes. 2. Vamos, segundo punto. Hombre. Y vamos con la última. Voy cero. Decisivo, Para empate Apa. No, vamos o a ir. ganancia. ¿Cómo se llaman los restos de las grandes piedras que lanzaban los gentiles? Sutarri, tricuarri, cromlech, los restos de las grandes piedras. Lo que lleva Belis. Claro, Sutarri, menir. ¿Venir? ¿Menir? No. No. No tenemos ni idea. Los restos Somos de las lo grandes peor. piedras. Pirineos. Pista. ¿Sí? Gentiles. ¿Cómo se llamaban Gentillac. los restos de las grandes piedras que lanzaban los gentiles? Gentillarriac. ¿Cómo hemos caído en esto, por favor? Ay, ama. Bueno, Pero es que Itziar tiene se va muchísima ganadora. historia. Es Claro. una cuentista. O sea, Es una cuentista. Ah, no, yo. Ya no es Mari, o sea, si no hubiera ganado, menuda farsa, ¿no? Gentillarri, Eso ¿verdad? es. Mira Gentillarri. que se ha ayudado, ¿verdad? Sí, Sí. Era difícil, pero la más difícil para mí. Bueno, también es muy importante. Eso. Es que Un ricasco, saludo muchas para gracias. Movies. Un saludo. Os pegáis ir a ti. A partir El del 24 de 24. febrero. Chao. Hala.